Muy buenos días, querido profesor Luis Enrique Rivero, y muy buenos días, estimados compañeros. Les saludo esta mañana, también a todo aquel que esté viendo este video, y mi persona es Valentina Jiménez Salvatierra, soy una estudiante del Colegio Alexander von Humboldt del sexto B de secundaria, y he preparado este video para mi examen trimestral en el cual les hablaré acerca de los derechos humanos en el siglo XX que iniciaron. Bueno, para empezar a hablar sobre esto tenemos que hablar sobre los antecedentes. Los antecedentes, algo, hechos de cómo ha iniciado hablar sobre los derechos humanos, y se sabe de que hace muchos años atrás, antes de Cristo, las personas eran muy vulneradas porque no todos tenían acceso a tener derechos como a ciertos trabajos privilegiados, no tenían derecho a trabajar, por ejemplo, las mujeres, o los únicos que tenían derecho eran solo los que pertenecían a un grupo, un estatuto social, una jerarquía más grande, tal vez como algún reinado de la realeza, o como una familia de clase social también, porque como sabemos se dividía por mestizos, por toda esa genealogía en la cual se le daba más respeto a ciertas personas en los tiempos antiguos. Y bueno, antes de Cristo, Ciro decidió conquistar, después de conquistar a la ciudad de Babilonia, hizo un cambio totalmente inesperado que llegó a ser para las personas ahí en Babilonia, porque liberó muchos esclavos a los cuales les permitió volver a sus casas y ser libres. Y aún más declaró que la gente que tenía derecho a escoger su propia religión, el cilindro de Ciro, una tablilla de Alcira de proclamaciones inscritas. Eso fue algo en que Ciro proclamó todos esos derechos, porque también algo que se sabía era de que las personas em, había ciertas religiones las cuales los obligaban a hacer que pertenezcan a miembros de las cuales eran opresoras, opresivas, digamos. Vivían opresivas de sus religiones. Y desde esa tablilla del cilindro de Ciro se considera la primera declaración de derechos humanos en toda la historia. Desde ahí comienza. Y esto fue antes del siglo XX, pero ahorita voy a hablar como una genealogía también, pasando los años, fue que comenzaron también a surgir los derechos y cuando se instauraron de verdad, a la sociedad. La idea de los derechos humanos también se difundió rápidamente hasta la India, hasta Grecia y finalmente hasta el Imperio Romano, hasta Roma. Y los hitos más importantes incluyeron, eran la Carta Magna, que dio nuevos derechos, y que hizo que el rey estuviera sujeto a la ley, la petición de derechos que estableció, que estableció los derechos de la gente, que eso fue en el año 625, 628, y en el año eh, 1776, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, que proclama el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano en 1789, que fue un documento en Francia que se estableció que todos los derechos de los ciudadanos son iguales ante la ley. Y ya en el año 1948, la Declaración Universal de los Derechos, que fue el primer documento que declara los 30 derechos que todo el ser humano tiene derecho. Desde ahí se implementó ya los 30 derechos que todos los seres humanos tenemos. Bueno, si hablamos de libertad y alguien defensor de los derechos, está el personaje de Jesús de Nazaret, eh, que fue alguien que defendió derechos en ese tiempo, en el tiempo que él llegó, porque él fue el libertador del pueblo de Israel y del mundo entero, porque ellos esperaban a un libertador, que ese fue Jesús, y solo que ellos esperaban de una manera diferente, y Jesús llegó a sorprender a las personas porque él fue el que defendió los derechos de las personas que en ese tiempo eran marginadas y tenidas por menos en la sociedad, porque por grupos religiosos eran
por grupos religiosos, porque muchas personas no pertenecían al grupo religioso de los fariseos, de los saduceos, de los que seguían la ley de Moisés, y solo porque la ley, en realidad que era la tradición de hombres que fueron añadiendo leyes, hacía que la mujer que enviudaba no podía ni trabajar ni recibir ayuda. Eso en realidad ya era hace mucho tiempo atrás, era que la mujer no tenía derecho a trabajar ni a estudiar, y peor era si se enviudaba, se tenía que morir en la calle de hambre y nadie la ayudaba. Como sabemos, las prostitutas eran apedreadas por los religiosos, pero Jesús era quien defendía a esas mujeres, les daba libertad, si tal cual lo registran los evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, del 3 al 11, nos registra de que los escribas y los fariseos, que eran los que seguían la ley de Moisés, le trajeron una mujer a Jesús que estaba en adulterio, o sea, la habían encontrado prostituyéndose, y le dijeron a Jesús que esa mujer había sido sorprendida en el acto del adulterio y la ley de Moisés mandaba apedrear a tales mujeres. Esto nos habla en este capítulo en la Biblia de que había mucho como machismo en ese tiempo por algunos que creían conocer de Dios, de seguir a Dios, por hacer eso, por hacer eso a las mujeres, pero Jesús mismo dijo que Él fue enviado por Dios y si era el Hijo de Dios y vino por pecadores a dar libertad a los opresores, que en ese tiempo su enemigo no era el Imperio Romano, que los tenía también en opresión, no era algo más fuerte, que era un enemigo espiritual. Y que eso era lo que hacía con las personas, que las personas se vuelvan más machistas, que las leyes hagan que a las mujeres las tengan en menos, que solo las personas religiosas se sientan con más estatus, con más derecho de ser autoridad. Y pues Jesús lo que agarra y le preguntaron a Jesús qué dice. Mas querían tentarle porque a Jesús lo odiaban, ¿no? Eran sus enemigos los religiosos porque no creían que Jesús era el Cristo, no lo odiaban y eso era registrado algo de que ya se sabía que iba a pasar. Y Jesús se inclinó en el suelo y lo que hizo con la mujer fue que le escribieron en el dedo. Con el dedo algo le escribió, nadie sabe qué es, pero y luego que empezaron a preguntarle y él se interesó y les dijo que el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, él dijo de que nadie al final tenía derecho de apedrear a esta mujer. Y él que tenía derecho, porque él era el único que estaba libre de pecado, que nunca pecó, él pudo haber hecho eso, pero no, él lo que hizo fue defenderla y darle libertad. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en dejar la piedra, dice, inclinándose hacia el suelo sigue escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por la conciencia, salían uno a uno y comenzaron desde los más viejos hasta los postreros, y solo quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ahí él le dice, ya se fueron todos, yo te defendí de quienes la vuelta te querían matar. ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es algo muy hermoso, muy interesante saber algo histórico que pasó, de que también Jesús llegó a defender nuestros derechos de mujeres y aún en la actualidad lo sigue haciendo de una manera, bueno, no van a entender, pero de una manera espiritual, sí. Ya, hablando en estos tiempos actuales, en el siglo XX comenzaron las causas. Obviamente sabemos que las causas fueron porque las personas necesitaban libertad, no había igualdad de derecho y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la DUDH, es un documento que sirve para la acción global para la libertad y la igualdad, que protege los derechos de las personas en todos los lugares. Y fue la primera vez en que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal para que todas las personas vivan en libertad, igualdad y dignidad. La DUDH fue adoptada por las Naciones Unidas, la ONU, que acababa de establecerse en el 10 de diciembre de 1948, fue cuando ya se instauró las 30 leyes eh, eh, de los derechos humanos, como respuesta a los actos de paro ultrajantes para la conciencia de la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, antes, y aún se sigue viendo, no es que no se siga viendo, pero igual antes con mucha más opresión se veía de que no había igualdad de género, siempre a las mujeres la hacían de menos. Y ahora ya se ve que sí, las mujeres tenemos derecho a trabajar,
a estudiar y todo, y eso estamos muy agradecidas con las mujeres que en tiempos pasados hicieron aquello, hicieron aquello eh, pero algo sí se sabe que las personas vivían, no todos tenían el derecho, seguían siendo marginadas por el hecho de que no pertenecían a un estatus social, ni nada de eso, y eso. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. En eso se basaban los derechos que querían que tengamos como seres humanos. Eh, las, las, la DUDH. Bueno, en cuanto al desarrollo del tema, el trabajo sobre la DUDH comenzó en 1946 con un comité de redacción integrado por representantes de la gran diversidad de países. Entre ellos estaba Estados Unidos, Líbano, China. El comité de redacción se amplió posteriormente para incluir a representantes de Australia, Chile, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética, que le permitió el documento que se beneficiara de aportaciones de estados de todas las regiones. De la diversidad de contextos religiosos, políticos y culturales de la declaración fue debatida por todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y finalmente fue adoptada por la Asamblea General en 1948. La declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas, que nadie nos puede ahora arrebatar, los derechos que se incluyeron y siguen siendo la base del derecho internacional de los humanos. Actualmente la declaración sigue siendo un documento vivo, en el documento más traducido del mundo. Em, bueno, en la conclusión del tema voy a hablar como en esta pregunta que hice, de cuál es la pertinencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 70 años después de su adopción de los derechos humanos. La DUDH, como indica su título universal, lo que significa que se aplica a todas las personas en todos los países del mundo, aunque no es legalmente vinculado. Durante la protección de los derechos y libertades y contenidos de la Declaración, está incorporada en numerosas constituciones y marcos jurídicos nacionales. La Declaración también ha sido la base a partir de la cual se han desarrollado abundantes tratados de derechos humanos legalmente vinculantes, y se ha convertido en una referencia clara para las normas universales de derechos humanos que deben promoverse a protegerse de todos los países. La DUDH sigue sirviendo de base para leyes y normas nacionales e internacionales, para organizaciones como Amnistía, comprometidas por la protección de los derechos humanos y la lucha a favor de ellos. Es una inspiración y una guía para nuestra misión y visión. Bueno, como sabemos, en los años de 1948 fue que comenzaron a darle importancia a los derechos, y la DUDH se unió con la ONU para que declaren los 30 derechos de cada ser humano que tiene. Y como sabemos, hasta en la actualidad seguimos luchando por muchos derechos, aún muchas mujeres que les doy mi empatía, que siguen luchando por los derechos de que sean libres, de que ya no sigan siendo asesinadas, los cuales las apoyo, pero también apoyo para las mujeres que hoy siguen luchando por el derecho a la vida de mujeres, de niñas, de bebés que son matados, de los derechos de los niños que han sido muy vulnerados, porque ahora sabemos que el abuso sexual no tiene género. Sabemos de que muchos niños siguen siendo violados, no seguimos teniendo nuestros derechos, y al final de cuentas existe la corrupción, pero no nos desmayaremos y seguiremos luchando por nuestros derechos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañeros, por ver el video. Gracias.